Radioactiva presenta Seres Urbanos, historias de personas que cruzamos a diario. Gente, ¿cómo están todos? Espero que súper bien. Hoy tenemos un episodio un poco especial porque vamos a hablar de todo un poco, como se dice en la jerga popular. Para eso vamos a Venezuela de vuelta, estamos yendo seguido a Venezuela y nos vamos a hablar con Luis Grandet, que es espiritista, es brujo, pero aparte es una persona que tiene bastante conocimiento mucho de la ancestralidad a nivel general. Y justamente de cultos ancestrales, vamos a hablar el día de hoy. Luis, bienvenido, ¿cómo estás, hermano? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que nada, saludos y bendiciones a todos. De verdad que muy agradecido contigo, Pablo, y con la invitación para compartir aquí en tu espacio. Es bastante gratificante ver cómo a lo largo de nuestro continente se van multiplicando las voces y aquellos lugares donde podemos conversar un rato sobre nuestras creencias, sobre estos cultos y religiones que, independientemente de su raíz, todas parecen apuntar hacia una misma dirección, que es precisamente el crecimiento a nivel espiritual de las personas, el buscar vivir bien, vivir mucho mejor. Y obviamente con una cosmovisión centrada en la mayoría de los casos en la naturaleza, en los ancestros y en todo lo que hace realmente al ser humano lo que es. Entonces, bueno, de verdad que muy agradecido contigo, sé que la charla va a ser bastante amena. Bueno, Luis, para introducirnos en el tema, para empezar a dar como el puntapié inicial. Como vamos a hablar de muchos cultos, tú profesas un culto, yo profeso otro y la gente que escucha este podcast seguramente profese otro. Vamos a tratar de hablar de varios, ¿no? Más que nada lo cultural y lo histórico. Pero como modo introductorio, para introducirnos en la charla, ¿cómo puedes vos definir lo que son los cultos ancestrales? ¿A qué le llamás culto ancestral o cultos ancestrales? Excelente inicio, de verdad. Y fíjate que es muy importante empezar a dominar todos estos términos porque hoy en día es necesario que cada vez ampliemos más nuestra voz y podamos definir y explicar muy bien en lo que creemos para tratar de liberarnos un poco de esos prejuicios en los cuales siempre nos han enmarcado lo que son las creencias y religiones un poco más ortodoxas y de lo que es la civilización occidental. En torno a eso, todas las creencias, cultos y religiones ancestrales son aquellas que provienen precisamente de esos pueblos originarios o que pervive entre ellos una ancestralidad en lo que son sus costumbres, creencias y cultura. Por poner un ejemplo, lo que es la parte María Leoncera aquí en Venezuela, muchos de sus ritos, muchas de sus historias tienen 100 años, 200 años, incluso muchísimo más. Soy bien consciente que, por ejemplo, todas las creencias y culturas referentes a la parte de ancestralidad africana tienen también ese linaje que puede ser rastreado incluso hasta llegar al otro continente. Entonces, en ese sentido, realmente lo que nosotros practicamos es algo que viene en un linaje, viene de generación en generación y que es precisamente aquello en lo cual nuestros ancestros, los primeros pobladores de estas tierras, pues creían precisamente en ello. A lo largo del tiempo se han dado a conocer muchos cultos de orígenes autóctonos, quizás de acá mismo de lo que hoy es América Latina, pero sobre todo muchos que vienen con matriz afro, como puede ser la Ocha, como puede ser el afromandismo, como puede ser el mayombe, etcétera, el vudú también. Este. Pero ¿conoces al día de hoy que haya un culto autóctono al 100% que no tenga ninguna influencia, que se conserve como tal, o son todos los cultos criollos? Es decir, que vienen con alguna influencia de otras tierras, misturado con las creencias que ya estaban acá, ¿verdad? Claro, totalmente. En ese sentido, hay que recordar que todavía perviven muchas comunidades y pueblos indígenas a lo largo de todo nuestro continente. La cosmovisión andina todavía se mantiene
y se comparte en todos los países que compartimos esa cordillera. De igual manera, lo que son los pueblos que surcan el río Amazonas y todo lo que es esa gran selva, e incluso podríamos subir hacia lo que es Centroamérica y pasando por lo que son los pueblos que existen en Nicaragua todavía, en Honduras, llegando incluso hasta México, o las reservas indígenas que existen en Estados Unidos y Canadá. Todos estos pueblos indígenas son en gran medida nuestros ancestros, nuestros mayores, en este continente por lo menos, y precisamente ellos todavía conservan en gran medida su cultura, su creencia, su religión. Entonces, hacia esa dirección es hacia la que deberíamos ver incluso para poder entender un poco lo que es la cosmovisión de nuestros ancestros. Vamos un poco a la historia, para ir hermanando un poco los cultos, los autóctonos, los criollos y los adquiridos. Eh, Todo comenzó, se puede decir, por la época de la conquista la conquista, sí, de la ocupación más bien, según me gusta más decir la ocupación, la invasión a lo que es América Latina, con la traída de los esclavos. Si vamos a la historia, cómo se empieza a formar un poco, o sea, más o menos se sabe, ¿no? Como la imposición de los colonizadores al catolicismo, a los esclavos, tal, y después el sincretismo que hacen los esclavos, sea la diáspora que sea, en cualquier parte de América, y haya devenido en el culto que sea, el sincretismo siempre estuvo para ocultar a sus verdaderas deidades, para no ser castigados. ¿Cómo comienza todo? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Ciertamente esa palabra es muy acertada. Y yo creo que en este tipo de conversaciones no podemos evitar colocar sobre los reflectores lo que ocurrió aquí en realidad, que no fue un descubrimiento de un nuevo mundo como nos pintaron por muchísimos años, sino que realmente fue una colonización. Fue una colonización, una ocupación de un imperio extranjero muchísimo más hostil de lo que ya existía aquí. Hay que recordar siempre que antes, en 1492, ya existían en nuestras tierras imperios, religiones, costumbres, avances tecnológicos, avances en filosofía, en artes, en ciencias, en medicina, y que en gran medida esa interacción que hubo con los españoles no fue ni agradable ni beneficiosa. Ciertamente la sociedad que vivimos hoy en día es resultado de ese acontecimiento, pero fue muchísimo lo que se perdió. Y en ese sentido, pues, cuando nosotros nos ponemos a estudiar o a analizar nuestras creencias y costumbres ancestrales, es imposible no pasar por esa escena, por ese proceso. Hablando un poco de la historia, hay que entender que los colonizadores españoles no solamente avanzaron y nos conquistaron a través de las armas, sino también a través del conocimiento y de la religión. Y en esos viajes que hacían los españoles, muy apadrinados por la Iglesia Católica, siempre viajaban con ellos monjes, sacerdotes, párrocos, representantes de la Santa Sede, que en sus primeros viajes llegaron aquí a nuestro continente a estudiar y analizar qué es lo que estaba pasando con estas tribus indígenas. En ese sentido, podemos ver un fenómeno muy repetido a lo largo de toda nuestra geografía, que es el hecho de estas apariciones marianas, de cómo existe una Virgen de Guadalupe, cómo existe una Virgen de la Pastora, cómo existen diferentes vírgenes o diferentes santos católicos que aparecieron en todo lo que es nuestro continente. Y ciertamente cuando uno empieza a analizar esto, por lo menos en mi caso, siempre hubo esa duda del por qué. ¿Por qué aparecían tantas vírgenes a nuestros pueblos indígenas en el cerro de Tepeyac, allá en México, por ejemplo, aquí en Venezuela con la Virgen de Coromoto y en muchos otros países siempre pasaba lo mismo? Ahí es cuando entendemos que todo esto es parte de lo que es el mecanismo de la Iglesia Católica y de los colonizadores en esa época, que entendían muy bien cómo funcionaban las creencias de nuestros pueblos indígenas
Y allí donde existía una creencia o religión matriarcal, instauraban una virgen. Allí donde existía una creencia o religión patriarcal, aparecía un santo católico. Para hablar un poco y ejemplificar mejor, podemos ver, por ejemplo, lo que ocurrió en el cerro de Tepeyac, que hoy en día es donde está la Basílica de la Virgen de Guadalupe, allá en México, una de las procesiones marianas más grandes, si no es que la más grande del mundo, y como justamente cuando revisamos la historia de esa zona, la historia de México, nos damos cuenta que allí lo que existía era un gran templo indígena, un gran templo de los mexicas, donde le hacían culto y adoración a la diosa Tonastli, que era la diosa matrona de todo de todo su panteón. Y en esos primeros andares de los católicos en esas tierras, la Iglesia Católica y los españoles se dieron cuenta que aunque construyeran iglesias por todos lados, pues el pueblo no iba a esas iglesias, el pueblo peregrinaba precisamente a esa montaña a hacerle culto y veneración a esa diosa ancestral. Y fue tanto esa incomodidad por no poder colonizar la parte religiosa, el corazón o la mente de esa gente, que finalmente, a través de un proceso extenso y un proceso inteligente por parte de los católicos, terminaron instaurando y colocando allí una iglesia católica, hasta llegar a un punto en el cual hoy en día el pueblo mexicano que asiste a la Basílica de la Virgen de Guadalupe allí en México, pues muchos sabrán sobre esta historia, pero yo te aseguro que muchísimos de ellos no conocen qué hubo allí antes. Y eso pasa en todo nuestro continente. Y yo estoy seguro que de tu audiencia, que sé muy bien que nos escuchan de diferentes partes de Latinoamérica, cada uno puede analizar e interpretar lo que ocurrió en su propio país, de cómo de repente hay una gran peregrinación o una gran veneración a una virgen o un santo católico, y realmente cuando nos ponemos a analizar la historia de esos indígenas que existieron allí antes, lo que había era una devoción a una diosa indígena o a un dios indígena. Lo mismo pasó con los africanos precisamente, con aquellos esclavos que fueron traídos en contra de su voluntad, que muchos de ellos tenían una creencia y una veneración matriarcal o patriarcal, y que terminaron viéndose obligados a vestir sus creencias, sus divinidades de santos católicos para poder hacerle culto y veneración. Y de esa manera, pues hoy en día incluso mucha gente le sigue pidiendo al Santo Niño de Atocha, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Regla, a muchos santos de la Iglesia Católica sin entender y sin saber este fenómeno. Que tras esos santos existe una historia, existían otros dioses que son nuestros dioses ancestrales. Mira, yo agregaría, acotaría lo que vos muy bien comentás, aparte de las apariciones marianas, muy bien mencionadas por tu parte, por ejemplo acá en Uruguay tenemos la Virgen del 33, que es otra versión de María, cómo fueron mutando muchos cultos aborígenes a santos católicos o de alguna manera cristianizaron. Por ejemplo, el culto a San la Muerte y la Santísima Muerte son dos cultos que derivan de cultos que antes fueron cultos aborigen, como la Santísima Muerte en realidad viene de un culto, no me acuerdo la diosa, de los aztecas. Es decir, que dejaron de llamarle como le llamaban, que no recuerdo el nombre y tampoco me saldría por la lengua lógico, a llamarle Santísima Muerte por ese mote cristiano, católico, no sé cómo quieren llamarle. Ciertamente, otro ejemplo claro de este fenómeno ocurre con la Santísima Muerte, también allí en México, y cómo su culto y veneración, si hacemos un análisis histórico, antropológico, podemos encontrar que proviene del culto y veneración de esos dioses regentes del Mictlán, precisamente. Entonces, ahí es donde entramos al tema de lo que son nuestras creencias criollas o sincréticas, también se le podría llamar, que van recogiendo pequeños elementos de la parte indigenista, de la parte africana, de la parte católica,
y que apoyados por la manera de transmisión, porque la mayoría de estos cultos, creencias y religiones son de transmisión oral, precisamente, de tradiciones familiares que se van legando año tras año, pues esto hace que algunos elementos se olviden, otros se agreguen, algunos evolucionen hasta llegar a lo que vivimos hoy en día. Este mismo proceso lo han vivido la gran mayoría de creencias que hoy en día practicamos y que son más sonadas, como por ejemplo podemos observarlo con la religión de Ocha o la regla de Ocha como tal, en la cual tuvo que tomar ciertos elementos de diferentes tribus africanas en todo lo que era la parte de Yorubaland o los imperios yorubas, y que esta mezcolanza de alguna manera se aunó también con ciertas prácticas y ciertos elementos indígenas de la región, de los pocos taínos que todavía sobrevivían, hasta llegar a un punto en el cual incluso por la inexistencia de lo que es la parte de Egungun o los secretos del culto de los ancestros por la parte africana, tuvieron que incluso tomar algunos elementos de lo que es el espiritismo kardeciano, el espiritismo de mesa y desarrollarlo en gran medida con lo que ellos ya habían practicado. Entonces cuando vemos o tratamos de comparar lo que es hoy en día la regla de Ocha y lo que es la práctica ICC más tradicionalista que todavía se pervive en Nigeria y en África, vemos ciertos elementos similares, pero elementos también que claramente son distintos y que son distintos por la influencia de todo este proceso histórico. Bueno, por eso mismo, por ejemplo, en Cuba IFA le dicen IFA criollo, que se desprende justamente del IFA ICC, que es el IFA más tradicional, más puro. Igual yo siempre digo que cuando un culto ya tocó Latinoamérica y un latino como tal lo practica, ya empieza a ser criollo porque tendría que ser un africano netamente quien lo cultive para que fuera puro. Yendo a un punto fundamental que tiene que ver mucho con el culto de los ancestros, el sincretismo, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos hablando, de las apariciones de María por toda Latinoamérica y cómo van tomando, o otras vírgenes, otras diosas van tomando el nombre de María. Bueno, pasa con María Leonza, con el culto de María Leonza, que en realidad es que era Guaychira, ¿no? Y después le ponen María Leonza para cristianizarla de alguna manera y con otros más. Este, cómo los africanos fueron sincretizando a sus deidades con santos católicos para de alguna forma esconderlos y poder hacer su culto, entre comillas, disfrazado. Aunque de alguna manera ya pasaba también en África, porque en el Congo cuando creo que Joao I, el emperador del Congo, el Manicongo, se convierte justamente a Joao I, pasa a ser católico, él empieza a dar atribuciones, por ejemplo, a Zambi como lo empieza a comparar con el dios abrámico, le da virtudes del mismo dios abrámico. Entonces, si bien el sincretismo se da en Latinoamérica, lo que es Latinoamérica hoy por hoy, ya venía de alguna forma también alguna cosa sincretizada mismo de África. Ciertamente el tema del sincretismo es bastante complicado y polémico a la hora de conversarlo porque yo he notado que existe un tono de romantización en torno al sincretismo. Una romantización que proviene de un sentimiento un poco revanchista que hemos llegado a adquirir de intentar verlo como que nuestros ancestros en su astucia, en una maniobra inteligente, lograron colársela a sus colonizadores y lograron infiltrar sus cultos, sus religiones, sus creencias y sus divinidades en las prácticas católicas. Y realmente no es tanto de esa manera, o sea, nuestros ancestros no querían renunciar a sus creencias, fueron obligados a hacerlo. Nuestros ancestros no querían pedirle a Santa Bárbara en vez de a Changó, fueron obligados porque no tenían opción, la opción era la muerte. Y esto no solamente se vivió en nuestro país, no solamente se vivió en América en general, sino que también se vivió precisamente en África, porque los musulmanes también llegaron a conquistar tierras y también llegaron a obligar a sangre y a espada que se hiciese ese sincretismo. Tú bien lo ejemplificas. Entonces, el tema del sincretismo es complicado porque
hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Sí permitió que se preservaran algunos ritos, costumbres y creencias, pero también deformó o transfiguró muchos otros. Por lo menos en el caso del culto a María Leonza, hoy en día es casi imposible que en su totalidad los cultistas la reconozcan bajo el nombre indígena, sea cual sea el que se adopte. Yaragüechía, Chía, Kuma, Yurubí, muchos otros. Hoy en día pues todos la van a seguir reconociendo como María Leonza, al igual que hoy en día pues no le van a cambiar el nombre al templo de la Virgen de Guadalupe como el templo a Coatlicue. Entonces es allí el gran conflicto con la sincretización, que fue un elemento, una herramienta tan exitosa que aún hoy en día, 500 años después, todavía persiste. Y nosotros, que fuimos los cristianizados, defendemos las herramientas de quienes nos colonizaron. Entonces, fíjate lo compleja que es la conversación, porque se da mucho que de repente nosotros hablamos con nuestros mayores, con quienes nos antecedieron en nuestros ritos y creencias, y si tú les conversas sobre el tema de la sincretización, por lo menos por la regla de Ocha, muchos mayores jamás van a dejar de llamarle a Oshun la Virgen de la Caridad del Cobre. Jamás van a llamarle, por lo menos aquí en Venezuela, muchas personas todavía le dicen María Leonce y no reconocen el nombre de Yara. Y eso soy consciente que pasa en todas las creencias y en todos los cultos. Lo que es la parte del vudú haitiano y cómo se mezcló con la visión catolizada de los franceses. Y en torno a eso, pues, hoy en día es muy difícil divorciar lo que es la parte africana de la parte católica. Y tampoco es necesario, pienso yo, porque lo que surgió de allí ha demostrado que funciona. Y funciona muy bien. Y es parte de nuestra esencia como mestizos, de cierta manera. Que también el mestizaje es una ilusión creada de cierta manera por los colonizadores, ya que el mestizo no se reconoce ni de aquí ni de allá. O sea, no somos ni suficientemente europeos como para aceptar y adoptar sus costumbres, pero tampoco somos suficientemente indígenas o suficientemente africanos como para abrazarnos a ese pueblo y defender esos pueblos también. Entonces nosotros los mestizos estamos como que en ese punto medio. Y la parte del sincretismo también está en ese punto medio. ¿Qué tanto podemos nosotros apartar aquellas creencias católicas para preservar nuestra esencia natural sin cambiar o sin dañarlas, precisamente, reconociendo la historia? Esto que vos estás mencionando lo puedo ver mucho, por ejemplo, en algo que es más familiar, ¿no? Que es la Umbanda. Eh, por ejemplo, aparte de mucha gente, como vos decís, como que se niega a romper con el secretismo. Fíjate que muchos altares de Umbanda, sobre todo la parte de Orishá, se sigue usando la imagen del santo católico para representar al Orishá, que no es necesariamente, valga la redundancia, necesario, o sea, no se necesita. En vez de poner una virgen, digo, secretismo acá con la Umbanda, bueno, el femanismo en realidad, es diferente al de la Ocha. Por ejemplo, Shango, San Jerónimo, o puede ser San Miguel Arcángel, Santa Bárbara, esa sería Oguiá. Pero lo que voy es que, por ejemplo, meten la imagen de propiamente Oguiá, Shango, o el más conocido, el más popular, San Jorge. Está vas a un templo en Manda y sale San Jorge por todos lados. Y no aún. Eh, Como que cuesta mucho romper con el secretismo. Estamos hablando de hoy por hoy, no en el siglo XXI. No por un tema por de miedo, obviamente. Creo que por un tema de costumbre, ¿no? De que casi todos nacen bajo el cristianismo y después como que es como un cuco, es como un miedo romper con eso. Pero se ve continuamente. Bueno, también después las denominaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Umbanda decir May de santo está mal dicho porque no hay santos. Sería, en todo caso, Yaroriyá. O en vez de decir Padre Santo sería Baba Loriyá. Este, Sin embargo, como que esto se cristianiza todo el tiempo, ¿no? O en vez de decir cuál es tu Orishá Lavatori o tu ángel de la guarda, ya está cristianizado también, te dicen cuál es tu santo de cabeza. Como que cuesta romper con el secretismo hoy por hoy, ¿no?
Al menos en los cultos que yo conozco, también en la Ocha, yo estoy mucho más lejos de Cuba, no estoy en Uruguay, pero he hablado con otro santero, este, y como que también cuesta muchísimo romper con eso. Bueno, sin ir más lejos, María Lionza, ¿no? El culto a María Lionza. Yo lo que he visto de portales o federaciones de culto a María Lionza, que todo lo que son fechas cristianas, la festejan. La novena de no sé qué, el rosario de no sé cuánto, la aparición de la Santa Virgen de no sé qué carajo, me dijo que fue un... este, eh, o también San no sé cuánto, que ni siquiera está en ninguna corte, a veces lo veo, pero lo celebran igual, porque están celebrando la parte como que se cuesta romper con eso. En un momento quise creer que Palo Mayombe rompió un poco más con el secretismo, pero también nombra santos en sus rezas, en sus, en sus oraciones, no sé cómo se llama. O sin embargo, cuando hablan de Zambi, entre tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Está en una Santísima Trinidad, entonces como que siempre está el cristianismo, el catolicismo metido. Exactamente, por eso es que opino que la Iglesia Católica, usando el sincretismo, lo hizo muy bien y bueno, para malestar de nuestros ancestros precisamente, porque hoy en día, 500 años después, todavía nos cuesta muchísimo quitarnos ese grillete, aunque ya no es algo de vida o muerte. Hoy en día, muchas veces cuando se hablan o se tocan estos temas, más de uno arruga la cara porque dice, no, ¿cómo es posible? O sea, de repente tengo entendido, por poner un ejemplo, que en el tema del Inquisi Malongo Yaya, el símbolo de la cruz tiene un significado por la parte africana, por la parte conga, y tiene un significado que no solamente tiene su relevancia con el tema de los cuatro puntos cardinales, sino también con ciertas historias y leyendas referentes a sus propios linajes. Pero entonces, para muchos de los practicantes hoy en día es simplemente una cruz. Es simplemente una cruz cristiana, una cruz católica. Y no pueden pensar en otra cosa distinta. Por lo menos también lo vemos en la regla de Ocha, como en lo que es la ceremonia de Kari Ocha, durante esos 7 días habrá un día en el cual va a tener que ser llevado el Iyabó o el iniciado a una iglesia. Y es precisamente una iglesia católica. Entonces, ¿qué tiene que ver o por qué siempre nuestras culturas, nuestras creencias tienen que ser veladas por la iglesia católica? Ahí es donde está el detalle. Y tocar este tema de conversación implica cuestionar cientos de años de tradición, cuestionar a nuestros mayores, que muchas veces nuestras creencias son jerárquicas y se basan en el respeto por los mayores, cuestionar a nuestros mayores, cuestionar a los que vinieron atrás de ellos y también la disyuntiva de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es allí lo complicado del tema y del debate. Yo pienso que en primera instancia el paso positivo que tenemos que defender es que por lo menos hoy tenemos más apertura al conocimiento. Hoy existe un espacio como el tuyo, hoy existen debates en diferentes redes sociales donde nosotros, los cultistas, los creyentes, los practicantes de estos cultos ancestrales, podemos sentarnos a conversar de estos temas. Podemos llegar y cuestionar y decir, bueno, eh, está bien que se coloque una imagen de un santo católico, pero tenemos que enseñarle a las futuras generaciones quién es o por qué es así. O sea, no podemos seguir hablando de Santa Bárbara, tenemos que hablar de Changó por la parte de los orichas, quién es, cuál es su historia, qué pasó en los imperios allá en Nigeria, en todas las zonas yorubas. Pero es parte del conflicto que muchas personas cuando ven nuestras creencias, muchos cometemos ese error que nos enfocamos en lo sobrenatural, nos enfocamos en las leyendas y en nuestras liturgias y no entendemos la parte humana, la historia, el porqué de cada cosa. Y toda esta situación da pie incluso a cosas hilarantes, no sé si tú lo has vivido, en el hecho de que de repente nos encontramos con creyentes
de estos cultos y religiones ancestrales que parecen más católicos que los propios católicos, que conocen mucho más a la Iglesia Católica, a sus vírgenes y sus santos, que su propia herencia ancestral. Por lo menos en el culto marialeoncero pasa mucho, que hablamos con un cultista y de repente él sabe cada una de las fechas en las cuales hacer devoción y culto a determinadas vírgenes o santos, pero no conocen el nombre de las tribus indígenas. Pasa mucho también con los creyentes de matriz afro, que de repente se les pregunta, bueno, y señálame en el mapa de África de dónde proviene tu creencia, de qué zona de África se ubica, y no saben, no entienden. Y tampoco comprenden la importancia de ello, porque ese es el otro detalle. Estamos pasando por alto la importancia de nuestra historia y enfocándonos solo en lo ritualístico, o sea, solo en lo esotérico, en el ocultismo. Y ahí es donde nos sacan pues una ventaja muy grande todas las otras creencias y todas las otras religiones más ortodoxas, que cuando nosotros hablamos de nuestras creencias, solo nos enfocamos en lo ritualístico y no nos enfocamos en la parte filosófica, no nos enfocamos en el arte, no nos enfocamos en los cambios sociales, cuántas personas en nuestro continente han cambiado su vida para bien por el hecho de haberse acercado a una casa religiosa de las creencias ancestrales. Tal cual, Luis. E incluso ayer hablando, teniendo la charla previa a lo que es este podcast, ¿te acuerdas que hablamos un poco de eso, de que no se le da mucha importancia a lo cultural histórico? ¿Está? Del porqué de las cosas o de dónde vienen las cosas. Sí, yo lo veo, que mucha gente se preocupa mucho por llegar a tener un portal, a ser sacerdote, a ser un babá, a ser una May, lo que sea, lo que sea, sacerdote de ese culto, hacer la carrera, vamos a decir, entre comillas, o aprender la parte de las ofrendas, de los rituales más que nada, ¿no? De la hechicería, perdón, de la hechicería, ¿no? De la brujería, de cómo hago, de cómo deshago, de cómo hago un amarre, de cómo mato a una persona, o sea, no, de cómo curo a una persona, vamos a ser positivos, una cosa buena, que no se da, hay que sacarse de carete y decir las cosas como son. Pero no se preocupan de saber de dónde vienen los orishá, por ejemplo. Sí, te dicen, sí, la cultura yoruba, ¿y dónde era? Tiene idea. Eh, o separar las cosas de qué es de qué es la diferencia de un orishá a lo que son las entidades de otras líneas, o qué diferencia hay con la ocha. No, no, y de fechas y eso ni que hablar, ¿no? Eh, Ni que hablar. Y eso que estamos hablando de cultos que son riquísimos en historia. Pero no, es tal cual. Ahora sí, sí, de la parte ritualística hay gente que sabe mucho, muchísimo. De que esto se hace para tal cosa, de que esto se ofrenda así, esto así, todo buenísimo. De que este ritual es para tal cosa, de que una iniciación es así, está bárbaro. Pero la parte histórica como que a la gente no le importa. O incluso y voy a hablar del afrohumanismo, que también le pasan en la ocha. La lengua yoruba, no sé, nadie se mata, nadie se gasta, y me incluyo, en aprender a hablar yoruba. Que las rezas de invocación a los orillas son en yoruba. Nadie, y te digo en propiedad, o casi nadie, habla yoruba como se debe. No a nadie le importa. Pasa con el afrohumanismo, pasa mucho. El afrohumanismo, en sí, la parte umbanda, es meramente brasilera. ¿Tá? La Umbanda como tal nace en Brasil y nace derivado de mesas kardecistas, o sea, nada que ver con el africanismo. Está de manifestaciones de mesas kardecistas de espíritus autóctonos o de esclavos africanos que eran marginados por los kardecistas porque los trataban de impuros o de involucionados. Es decir, a una mesa kardecista llegaba uno de estos espíritus, se manifestaba y lo corrían, no les importaba. En determinado momento la espiritualidad, en serio, no vamos a hablar de la historia humana, es básicamente para, damos un ejemplo, un espíritu, el caboclo haciendo encrucijada, se manifiesta, sería Fernando Moraes, un brasilero,
Y dice, bueno, a partir de hoy vamos a crear un culto donde todas esas entidades que son marginadas, o espíritus marginados, tengan su lugar y se puedan expresar y puedan trabajar. Ahí nace la Umbanda, en Brasil. Básicamente con espíritus de indígenas, de aborígenes, o sea, autóctonos, y de esclavos africanos, sí, pero radicados en América Latina, en lo que es América Latina hoy por hoy, o nacidos en la tierra, en América, sobre todo en Bahía y toda esa zona de ahí, ¿no? Este, Así nace la Umbanda como tal. Obviamente que al ser una religión que abarca espíritus africanos y qué sé yo, después ellos mismos van insertando su propia creencia cuando estén amigos en la cultura yoruba o la cultura bantu o lo que fuere. No sé si estás de acuerdo con esto, Luis, si querés agregar algo, pues yo me vuelvo a hablar también y hablo. La idea es, el entrevistado sos vos, pero es un intercambio, hoy es más una charla que una entrevista como tal. ¿Qué te gustaría agregar sobre eso? ¿Qué conocimiento tenés sobre eso? Si querés hablar algo de la Umbanda también, o algo que tenga que ver más con la parte que vos cultuás. Concuerdo totalmente contigo y yo le diría que es parte de esa falta de identidad ocasionada precisamente por toda esta situación con el sincretismo y con la colonización e incluso con todo el avance que se ha ido dando a lo largo de nuestra historia. Falta de identidad porque de cierta manera no nos terminamos de, de identificar, ¿sabes? De una manera u otra. O sea, nuestros cultos y religiones, nuestras creencias, tienen un apego y una simbología muy importante con la naturaleza, pero la vivimos desprendidos de la naturaleza. Por ponerte un ejemplo, el tema de los orishas eh, son energías, divinidades de la naturaleza, del río, del mar, de la montaña, del bosque, de todos estos biomas. Y muchas veces lo vemos en malos practicantes, esto es una mala praxis totalmente, como de repente se va a hacer X esbo o X ceremonia en la playa y dejan contaminación en la playa. Se van a hacer X ceremonias en el río y se deja contaminación en el río. También lo vivimos en el culto María Leoncero. Nosotros, nuestra veneración principal hacia la reina, hacia esa diosa indígena, es por medio de la naturaleza. Pero hay prácticas que ejercemos que contaminan, hay prácticas que ejercemos que perturban esa naturaleza. Entonces, no estamos viviendo o no estamos entendiendo la cosmovisión que tenían nuestros ancestros, porque yo les puedo asegurar que los indígenas se cuidaban mucho de eso, de perturbar, de contaminar y de destruir la naturaleza, porque allí habitaban sus energías primordiales, allí habitaban esos seres a los cuales les hacían adoración. Lo mismo con esos ancestros africanos. Ellos respetaban esa naturaleza porque allí vivían esos ancestros. Allí vivían los inquis, allí vivían los loas, allí vivían los orichas. Entonces, el contaminar, el dañar, el destruir el medio ambiente se podía traducir como una ofensa a esa divinidad. Y es parte de nuestro problema. O sea, esa falta de identidad ni nos abrazamos 100% como católicos, porque no lo somos, pero tampoco nos abrazamos 100% como practicantes de creencias ancestrales. Entonces, sabemos más el credo católico que palabras y su significado en Yoruba, ni hablar de otras creencias y de otras lenguas como tal. Bueno, y acá has tocado un tema que acá en Uruguay con los mandas se ha hablado desde que yo tengo uso de razón, que es la contaminación a la hora de hacer ofrenda. Por ejemplo, una de las fiestas más populares a nivel cultural, social, ya saliendo de lo que es la Umbanda, pero a nivel cultural, una de las fiestas más importantes y grandes que hay debe ser el 2 de febrero, que es cuando acá en Uruguay, no en la de 8, en Uruguay, Brasil y Argentina, no, el afromandismo conmemora a Iemayá, está la diosa del mar, la orilla del mar. En Uruguay, en Argentina y en Brasil, se le ofrenda en la playa, en la Rambla, en el malecón, como le dicen en Cuba. Y entonces esos días, ese 2 de febrero, se llena de muchísima gente la playa, muchísima gente.
de fieles, de no fieles, de creyentes, no creyentes, practicantes, practicantes, de curiosos, mucha gente, gente que no cree, pero va y le pide, la hace ofrenda igual, bárbaro. Pero la cantidad de afromanistas que van a la playa, que montan sus tiendas para hacer sus rituales en la playa ese día, las ofrendan, la mugre, lo basural que dejan es impresionante. Y yo siempre digo, es como que vos vayas a celebrar el cumpleaños de alguien a su casa y le dejes un mugrero. Partiendo de la base que en lo que es el hábitat de la playa, para los humanistas no solo Guimaya está, Guimaya está en el agua, o ya en la arena, y así podemos seguir nombrando. Pero es impresionante la contaminación que se deja. Es aberrante e irónico que un culto que le rinde este, juntamente veneración a los orillas, que son fuerzas de la naturaleza, vayan a contaminar sus moradas. Es hasta, vamos a decir, irónico para no usar otra palabra. Hace algunos años acá en Uruguay nació una corriente que se llama Banda Verde, que concientiza un poco de no hacer tanta basura, de usar ofrendas con cosas biodegradables. Por ejemplo, antes se usaban las barcas de espuma plus para cargar las ofrendas de Iemayá para el agua, ahora se usan cosas biodegradables o mismo cáscara de sandía, cosas así, como que se está tratando de a poco de paliar eso. Pero es impresionante y te puedo citar muchos ejemplos más, hasta de otros cultos que no son un banda, pero me quedo en ese para no explayarme más. Es impresionante. Este, que vayas a rendir tributo a la diosa del mar y vayas a contaminar el mar en un momento. Totalmente, y créeme que eso se ve en muchas de nuestras representaciones culturales y religiosas. Por eso es tan importante estos temas de conversación y vuelvo y repito, entender nuestra identidad finalmente. Si hacemos culto a la naturaleza, hay que preservar la naturaleza. Si hacemos culto a los ancestros, hay que estudiar sus historias. Hay que entender quiénes son, de dónde vinieron, por qué, de todo este tipo de situaciones. Y créeme que el gran debate que tienen muchas de nuestras creencias hoy en día, por lo menos lo he escuchado de practicantes de la regla de Ocha, de practicantes del Inquisimalongo, de practicantes del Ifá, de nuestro culto María Leoncero también, y de muchos otros, es que siempre se habla de cómo se ha perdido la esencia, de cómo se ha perdido el respeto, de cómo han cambiado las cosas y demás. Y, y es algo que, a mi modo de entender, se podría corregir en gran medida generando este tipo de conversatorios, generando temas de debate, de análisis desde muchos puntos de vista y aparte pues entendiendo nuestras identidades como una población en nuestro continente que hace culto y veneración, que tiene una creencia espiritual, que busca un crecimiento espiritual y que bueno, la única diferencia es que nosotros no le ponemos el nombre que le colocan los creyentes en religiones de matriz abrahámica, pero que de igual manera no es algo, o sea, que corresponde a todos estos tabús y todos estos cuentos y mitos oscuros que siempre se generaron. Fíjate que por hablar de otro tema fascinante, que es parte de nuestra esencia ancestral, es la parte medicinal. Y yo creo que eso lo comparten todas nuestras creencias. Yo creo que todas nuestras creencias, y tú me corregirás desde tu punto de vista también y tu práctica, poseen ciertamente un conocimiento de plantas medicinales, una práctica o un ritual en el cual empleamos esa fuerza vital que nos provee la Pachamama o la naturaleza en sí para poder llevar nuestras creencias. La verdad que de esto se puede hablar horas, horas y horas y podemos hacer creo que 1000 podcasts. Para no quitarte más tiempo, porque si bien el podcast tiene una duración que más o menos habrá por lo que vi como una hora este podcast puntualmente, pero ya hace como 3 horas te estoy ocupado tu tiempo y no es la idea tampoco, porque en el tiempo del podcast no es el tiempo real y en realidad que interactuamos, entonces no quiero quitarte más tiempo, pero sí dejar la puerta abierta para otra instancia, una más o las que sean necesarias para seguir profundizando en el tema. Pues se tocaron pila de tópicos, pero fue como una gran introducción a lo que se puede seguir hablando, tanto a nivel cultural como histórico.
¿Qué te parece, Luis? ¿Aceptás la invitación para cuando puedas, si quieres, hacer la segunda parte de este podcast? Que creo que da para hablar muchísimo más. Y aparte de eso, antes de despedirte, ¿qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te está escuchando y sobre todo que es practicante de cualquiera de estos cultos ancestrales? Bueno, primero que nada, repetir el agradecimiento hacia ti y hacia la audiencia por la invitación. De verdad, créeme que ha sido una conversación bastante apasionante, bastante interesante y es muy cierto, hay mucha tela de la cual cortar. Tenemos tema de conversación para hablar por varias horas y ciertamente hablamos por varias horas, pero se sintió como si fuera una charla con una taza de café. Entonces, en ese sentido, mira, yo agradecido contigo, tanto por esta invitación y estaría muy interesado y muy agradecido por invitaciones a futuro para seguir conversando tanto de este tema como por cualquier otro tema que involucre nuestras prácticas y nuestras creencias ancestrales. Ya solo cabría agregar una cosa para toda la audiencia que nos escucha y es que tenemos que entender la importancia de este tipo de espacios, de este tipo de conversatorios y tenemos que replicarlos, pienso yo, en nuestras casas de santo, en nuestras naciones, en nuestras caravanas, en nuestros monanzos, en nuestras familias y entre nuestros amigos y hermanos espirituales, ya que es algo muy importante, es una conquista muy importante que se logró a lo largo de muchísimas generaciones de sufrimiento y de penurias. Tenemos que recordar que nuestros ancestros en una época en el pasado, si hablaban de este tipo de temas en público, podrían haber sido apaleados en el mejor de los casos. Y hoy en día podemos acceder a estas herramientas como son las redes informáticas, las redes sociales, para conversar y para ser escuchados por cientos de personas y compartir este conocimiento. Es algo que es importante, es algo que tiene que ser utilizado de manera responsable, pero que es un derecho que hemos conquistado y que no podemos permitir que se nos arrebate una vez más. En ese sentido tenemos que también ser buenos practicantes, buenos ejemplos de cada una de nuestras culturas, de nuestras creencias, siempre estar en ese tema de reflexión y de mejoramiento personal y entender que a final de cuentas, pues todos tratamos de ser mejores personas, de ser felices, de tener un crecimiento espiritual a través de nuestras culturas. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que un gran llamado están haciendo todos nuestros ancestros y siempre es a la unificación y al entendimiento. Y una manera muy bonita y muy importante de hacer honor y orgullo a ese llamado que nos están haciendo es compartir y fomentar estos espacios de comunicación. Entonces, en ese sentido, bueno, yo espero que la conversación haya sido grata para todos. Un agradecimiento por dejarnos entrar a sus hogares a través del teléfono o de cualquier red social de la cual nos estén escuchando. Y bueno, yo de verdad que estoy bastante complacido por la charla. Espero que tengan una excelente mañana, si es de día, tarde o noche, dependiendo del horario en el cual nos estén escuchando. Bendiciones a todos y que sea mi Santa Reina y Madre, Yara, María Leonza, Yara Guaychía, o esa diosa ancestral indígena, la que los bendiga y los favorezca en todos sus trabajos. Bueno, Luis, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias de todo corazón por este rato compartido. Y bueno, nos vemos pronto para la segunda parte.